¿Quién llegó primero al mundo, la gallina o el huevo? No. Oye, Ay, al final dices, no fue ninguno de los dos, fue cocodrilo. Dilo, ¿viste? David, ¿quién llegó primero al mundo, la gallina o el huevo? Huevón, eso nunca se puede responder. Esa es una pregunta imposible de sí, eso no responder. se sabe, ¿Quieren pero. apostar algo a que yo se la responda? Verga, no, yo voy a Lánzate, confiar Wilder, en ti. Lánzate, dime. No, yo no me voy a lanzar. Yo te voy a escuchar y voy a ver cuál va a ser tu respuesta. A ver, les explico. David, ¿a dónde vas? ¿La gallina o el huevo? Mira. Bueno, pero tienen que responderme ustedes primero. ¿Qué creen? Wilder, ¿qué crees? ¿Gallina o huevo? Hermano, sinceramente no te tengo respuesta para eso. Bueno, La verdad no sé. si tú te pones a pensar y a pensar cronológicamente, evidentemente llegó al mundo primero el huevo. ¿Y quién lo puso? Ahí te voy a explicar. Vamos a empezar por la época de los bichitos de los ajá. dinosaurios. ¿Cómo funciona la teoría de evolución? Un dinosaurio se empata con una dinosauria y pone un huevo, ¿no? Entonces, ese huevo que pone, sale un dinosaurio diferente. Digamos que así poco a poco, del La T-Rex, mezcla de razas y T-Rex eso. fue saliendo especies similares a la gallina. Hubo una especie muy similar a la gallina que puso un huevo. Y a partir de ese huevo salió la gallina que conocemos hoy en día. Ponte a pensar en eso. Entonces, ¿Entiendes? Si tú te pones a pensar, hubo una especie muy similar, si te guías por la teoría de la evolución, una especie muy similar a la gallina que pone un huevo y al final termina naciendo de ese huevo lo que es la gallina de hoy en día. ¿Entiendes? O sea, Claro, la teoría de las mezclas y todo eso. exacto. Dices tú que Entonces, iban- teóricamente salió primero un huevo, que de ahí nace la gallina. ¿Cuál es el antecesor de huevo? Un animal muy parecido a la gallina. Es lo que le dije a David el otro día. Tú sabes que los monos y los seres humanos compartimos el 99.9 de nuestro ADN idéntico. O sea, nosotros y los seres humanos y los monos tenemos un 99.9 de ADN idéntico. Solo nos hace diferente un 0.01%. Y si ese 0.01%, huevón, eso me marcó si cantidad. ese 0.01% nos hace tan diferentes y tan superiores los seres humanos de los monos, imagínate, Wilder, que exista una especie que sea un 0.01% superior a nosotros. Uy, eso está Al cabrón. final. A partir Eso de, está cabrón porque no solo es lo que dice él, un 0.01% nos separa del mono. Y tuviste el La atraso que tiene el diferencia. mono con nosotros. O sea, nosotros somos un ser mucho más superior al mono. Que Gabriel dice, si existe alguien 0.0% más inteligente que nosotros, superior a nosotros, huevón, esa gente debe estar No va a loca. joder, sí, claro. porque- Esa gente está loca. por eso la gente, yo, respetando las creencias de cada cual, yo soy creyente de la teoría de la evolución, creo que partimos de ahí. Y la gente dice, no, si hay teólogos o personas que te dicen, no, si venimos del mono, ¿por qué los monos no se convierten en humanos? Ujú. Y es el mismo tema de la gallina. Hubo una especie muy similar al mono, el Homo sapiens, que desarrolló y se convirtió en el ser humano. Y esa especie no existe. Por eso es que somos seres humanos. Ese mono se quedó siendo mono Pero- de siempre. Pero también puede existir de que nosotros también estemos en transición. Una transición se demora millones de años. No es una cosa que se hace en Sí. una década ni en un siglo. A lo mejor nosotros estamos evolucionando. ¿Tú, Hay tú una- tú crees que la raza humana se queda así ya? Eh, mm, ah, La verdad es que ya, no. yo digo que las costumbres nos van a ir haciendo cambiar. Esto que dicen de que el celular nos hace más tontos, más no sé qué. Evidentemente, las costumbres te van a ir haciendo cambiar como muchas cosas, las cosas que fuimos evolucionando en el tiempo. Y cosas que al ser humano tiene como innecesarias al día de hoy, creo que se van a ir terminando de extinguir. Digamos, por ejemplo, el coxis, el huesito ese de la alegría, era la cola del supuesto mono. Sí. Ya eso lo vamos a ir desapareciendo poco a poco. Y hasta Entonces así, estamos evolucionando. ponte a pensar en cosas que no tenemos, que no utilizamos. El apéndice, por ejemplo. El apéndice, poco a poco, creo que los pelos, hay muchas personas que ya nacen sin pelo. Sin cabello en O ciertos sea, lados. se digo, sin vello corporal y así. A partir de ahí sale lo que se le llama paradoja. ¿Sabes lo que es una paradoja? A ver, suéltate. Pero ¿sabes lo que es una paradoja? Ilumíname. ¿Sabes lo que es una paradoja? Paradoja. Una paradoja. Cosas Una similares. paradoja es como la gallina del huevo, que es una cosa como que si yo te la explico condescendientemente, no tiene como una explicación lógica de cómo empieza, cómo acaba. Ok. Es como la paradoja del abuelo y el nieto. Mm, No importa, tú deja que este podcast va a ser espectacular. ¿Cuál es el abuelo y El el abuelo y nieto? el nieto. Digamos, si ahora tú pudieras bajar en el tiempo Ujú. y tú viajas en el tiempo a la época antes de tu abuelo conocer a tu abuela y tú cogieras y mataras a tu abuelo, ¿qué Ok. pasaría? Si tú matas a tu abuelo no se empata con tu abuela, no tiene a tu mamá o a tu papá y no naces tú. Por lo que no podrías viajar en el tiempo y no podrías matar a tu abuelo.
¿Entiendes? Ya. Huevón, pero ya para eso existe diferencia de tiempo. O sea, vas a hacer cambiar el tiempo, pero de atrás. Ah, pero que también hablan tú de que hacer son ese- diferentes, ¿estás claro? Como que... Papá, dimensiones de tiempo. Ah, pero exacto. si tú viajas en el tiempo y matas a tu abuelo, tú no naces y cuando tú no naces, Automáticamente no- matas a tu abuelo, te matas tú. por Pero eso, y entonces son entonces no diferentes naces tú y dimensiones. no matas a tu abuelo. Pero ¿Entiendes? entonces eso se diferenciaría con dimensiones, ¿ves? Porque, por ejemplo, tal vez tu Exacto. dimensión o tu realidad no es la misma a la que tú estás viajando. O sea, hay Exacto. diferentes tipos de cosas. No, y esas paradojas tienen eso, que tienen un debate siempre que no vas a tener un tema de acuerdo. Yo en particular, yo te digo, yo creo en Dios y en todo esto. Sí hay cosas que a mi parecer, obviamente, yo no puedo, Explicar. evitar, ¿ok? Claro. Que no puedo evitar yo documentarme sobre este tipo de cosas, pero ya está en uno el que creas tú, ¿sí me explico? Ya está en ti el cuál va a ser la línea que tú vas a desarrollar. Yo en lo particular te digo que hay cosas que es inevitable decir, por ejemplo, Ahora, mira, este tema del desarrollo. tú crees en Dios. Sí, claro, por supuesto. Ahora te voy a hacer una pregunta, una paradoja que también tengo aquí. Si Dios es omnipotente, ¿no? Ok, Omnipotente es que todo lo ve y todo lo puede. Está en todos los lados. Eso es omnipotente. Exacto. Sí. Y que todo lo puede. ok. Y que todo lo puede. Si Dios es omnipotente y yo le pido a Dios, hipotéticamente, evidentemente, si yo le pido a Dios que haga una piedra muy, 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 muy pesada que nadie pueda cargar, incluso él. Él dentro de su omnipotencia podría crear la piedra muy, muy pesada que nadie podría cargar, incluso él tampoco podría cargarla. Y entonces si ya Dios no puede cargar esa piedra que yo le dije que creara, No sería entonces no omnipotente. serías omnipotente. Es que no Pero puede es que ser en esa general cosa. sería un tema de lógica. ¿Tú crees que, ok, tú me dices que, ok, el ser humano, o X, qué sé yo, la ciencia es lógica, ¿ok? Es un tema lógico. Se supone que yo te voy a poner, o te voy a hacer una pregunta sencilla. Por ejemplo, si yo agarro y te digo a ti que, a ver, ¿cómo te desarrollo la pregunta? Por tema de lógica, se supone que si yo, que soy el que cree en Dios, ok, eh, llega al final de los tiempos, llega al final del mundo, ok, y agarro y nos damos cuenta, llega al final del mundo, se acabó el mundo, y nos damos cuenta que ni existió Dios, ni hubo vida Ajá. eterna, ni nada de todas esas cosas, ok. ¿Quién es el que pierde? ¿Tú o yo? Yo, ¿cierto? Ahí te apoyo. ¿Pierdo yo? No pierdo yo. Pierdo yo porque, bueno, nada, ok, no pasó nada, Pierdes tú. tú viviste tu vida Pero es tranquila, que no sin perdiste dilema y sin nada. ningún tipo de cosa, ok, pero ahora si llegamos al fin del mundo y si hubo Dios, si hubo salvación, si hubo vida eterna, ok, dime tú, ¿quién pierde, tú o yo? Yo por los dos lados, yo realmente no ver. pierdo absolutamente nada. Exacto. A largo plazo, hasta por lógica, es más factible creer en Dios que Pero llevarlo de ahí por vamos vida. a un punto de No, que eso es un debate heavy. no, es un debate súper heavy. Y respeto, claro, si cuando tú debates esto desde un punto desde un debate serio, respetuoso, No, sí, claro, entonces respeto para todas las creencias. ahí Desde es el luego. punto en el que yo apoyo a las creencias y a las religiones. De que no pierdes nada con creer o no creer. Incluso tu vida te es más factible. Con no creer si pierdes. Con creer no. Con creer, digo. Exacto. O sea, ustedes como creyentes no pierdes nada. Porque si al final existe ese paraíso, eso que ustedes están buscando, entonces lo vas a encontrar al final. Pero es Yo que, quisiera tener esa creencia, yo quisiera tener esa fe, pero ahí está el punto en el que todos de alguna manera creemos en algo, aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos. sí, claro, por supuesto. Yo creo en la fe de las personas, en creer en sí mismos y en salir adelante, y en el saber que siempre hay, mientras tú tengas tu fe, tu creencia, porque ¿qué es la fe? Sino la creencia en... Hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho que dice que la fe es la creencia de lo que no sé. Ahora te lo voy a decir. A ver, te voy a decir una cosa. Yo soy Hágale. partidario de que todo el mundo cree en Dios. O sea, un 90% de la población mundial cree en Dios. Ahora, eso de, No, te pasaste. eso de creer, Eso es Sí, demasiado. creo que mucho. bueno, eso de creer ya es otra cosa que va de ir a la iglesia, de No hacerle atributo, necesariamente. para nada. Eso es, para mí, Para mi mí es parte- un mito. es una estafa. Todas las iglesias. La iglesia en el tiempo de antes, tiempo feudal, era como la principal arma
de conseguir dinero. O sea, era de las cosas peores que se hacían. Aparte de traficar armas, aparte de traficar con humanos, era la droga, esas cosas. Era lo que más recaudaba dinero ilegal. Bueno, ilegal, porque la iglesia Dios no está en una iglesia, como decía Ricardo Arjona. Dios no es ir a una iglesia, rezarle, darle un dinero a la iglesia. Lo Dios que no es pasa es eso. que, Dios es verbo, Dios es lo que hacer pasa es que, las cosas, Dios es acción. Eso es exacto, Dios. lo puedes ver de esa manera, pero por ejemplo, es un tema también de conocimiento. Si me explico, porque como muy bien lo dice él hace un momento, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y que también juega un papel importante, el que tú, por ejemplo, no sabes de matemáticas y tú quieres formarte para tu vida, ¿ok? Y tú vas a la escuela y hay un profesor que te da esa clase, que te enseña las formas correctas, tanto de hacer las matemáticas o de hacer lo que sea. Me explico, y esto no solo es una creencia, es una forma de vida. Y hay personas, por ejemplo, pastores, padres o como le llames, que se han dedicado realmente a conocer todo lo que son los mandamientos de Dios y todo esto, ¿ok? Y que evidentemente te enseñan según diferentes, porque hay infinidad de religiones, ¿ok? Que te enseñan a llevarlo de esa manera. Ya está en ti a qué iglesia vas tú, a qué creencia tú decides pertenecer, ¿me entiendes? Y está en ti, ¿me entiendes? ¿A quién vas a seguir? Porque indispensablemente tienes que seguir una línea, pero eso netamente ya está en ti. Hay personas, por ejemplo, que yo entiendo tu punto de vista, que dices, bueno, yo creo y considero que creer en Dios no es ir a una iglesia. Necesariamente no, ¿me entiendes? Pero ya tú decides quién es el que te va a implementar la forma en la que de cierta manera tú vas a llevar tu vida según la línea o la manera en la que ellos desarrollan los Mira, mandamientos y si, las creencias si, diferentes. si tú como creyente respetas mi postura Ah, sí, claro. porque no es lo mismo ser ateo que ser agnóstico. No, no, Ser ateo es negar la existencia de Dios. Yo me ya. considero agnóstico, porque el agnóstico es el que no niega ni acepta la existencia de Dios, simplemente porque no existen pruebas de que exista o no exista. No puedes probar de que no existe, porque la teoría principal de un religioso es decirme, no, tú no puedes, pruébame que Dios no existe. No, yo Ya. no puedo probarte que Dios no existe. Tú tampoco puedes probarme que Dios existe. Y tampoco puedes Entonces, probarme que han sucedido infinidades de cosas que ni siquiera la misma no, ciencia puede probar. no tenemos explicación, y el hecho de que para mí no tengan explicación no significa que sea una creencia divina, Entonces vuelvo y repito, una creación ahí divina. vuelves tú al tema principal y dices, bueno, ya está en ti el que decidas creer o no creer No y de es, qué manera tú vas a claro, llevar pero tu para mí vida. no es el tema de creer, es el tema de posicionarte en el decir, hasta el día de hoy, como seres humanos imperfectos que somos, no hemos logrado descubrirlo todo, No, porque apenas conocemos, digamos, un 10% de lo que hay en el fondo del mar, sí, siendo con la tecnología y todo lo que tenemos. Y es difícil a veces lograr entender cómo funcionan todas las cosas o buscarle una explicación científica a todo lo que existe. Evidentemente es bien complicado. Ahí está el punto en el que hay cosas en las que no se debate y en este capítulo hemos debatido de política, de religión, falta de deporte también, que sí, todo un dice poco. que esas tres cosas no se debaten porque nunca vas a encontrar un posicionamiento adecuado porque siempre van a haber disyuntivas. Pero el punto está, mi reflexión final respecto a la creencia en Dios está que lo escuché de un youtuber mexicano que me gusta mucho, que él decía, no importa el Dios en el que le creas ni al Dios al que le reces, sino la persona que eres en base a lo que creas. Si tu creencia en tu Dios, en Alá, en Jesús, en Jehová, en sea lo que sea, te hace ser una persona buena, humilde, honesta, trabajadora, buena con tus hijos, buena con tu familia, una persona buena en general, pues Sí, felicidades por tu Dios. Pero si tu Dios te hace robar, te hace envidiar, te hace odiar, Eso, entonces eso está ahí entramos. eso está en la persona. Hay gente que va a las iglesias católicas o evangélicas o iglesias esas súper reconocidas que son Dios solamente y roban. Y eso, hay curas que desgraciadamente le Pedofilia. hacen lo que hacen. Exacto. Mira lo que salió del Dalai El, Lama, ¿lo vieron? el Dalai Lama dándole un beso, exigiéndole un beso, ¿no? Sacándole la Sacando lengua la a un lengua al niño. niño. ¿Qué es eso? El Vaticano, ¿cuánto oro tiene el Vaticano? ¿Cuántos niños hay muriéndose en África? Tú Porque sabes. esta gente no hace nada. Millones de cosas que tú te pones a pensar y dices, la iglesia, Dios no está en la iglesia. Si Dios estuviera en la iglesia, si fuera así omnipotente, si velara
por todo el mundo, no hiciera eso. Cogiera el oro ahí, lo llevara para cogiera las iglesias, ¿Sabías? los de esas iglesias y lo llevara para lugares, para Siria, para lugares que no Sí, hacen solo falta que, eso. Por eso yo digo que, dependientemente de cada uno, yo no voy a una iglesia a rezarle a un Dios. Si yo creo no, en claro, por Dios, supuesto. si yo tengo, porque todo el mundo, yo pienso, a lo mejor existe, a lo mejor no existe, pero bueno, de vez en cuando uno le reza a Dios. Uno dice gracias a Dios, gracias a cualquier cosa. Pero yo lo que no creo es que esté en una iglesia o que hay que pasar una vida allá en todos los domingos en una iglesia para rezarle a alguien, darle dinero a alguien que tú ni siquiera conoces. Pero es que no Y es estamos lo hablando que, de eso, estamos No, hablando de que claro, de claro, cierta manera sería un punto de encuentro, es a lo que voy. claro, Porque, por ejemplo, tú me puedes decir, yo no necesito ir para la escuela, aprender matemáticas, yo me puedo meter en internet claro. y aprender también. lo mismo. Pero tú bien sabes que no es la misma cosa que tú te metas ahí y lo veas desde tu único punto de vista a que vayas a debatir con 30, 40 personas y tenga una persona que realmente sepa del tema y Exacto. que te instruya correctamente de lo que va. Y de cierta manera es a eso a lo que tú vas, ok, bien sea un salón de clases o en este caso una iglesia, ¿me entiendes? Entonces, con respecto a ese tema, yo creo que es un tema bien extenso, bien complicado de tratar, pero evidentemente hay diversidad de opiniones y diversidad de maneras de llevar y que obviamente se respeta tanto No, religión, tanto personas, por ejemplo, que crean o que no crean, ¿me entiendes? Pero va en fin a lo que estaba diciendo tú ahorita, Gabriel. Si te lleva a ser una buena persona en general, porque no voy a decir todos claro, los puntos que acabas de comentar, pues bueno, nada, está bien, porque ese es el objetivo. exactamente. Y entonces, Sentirte bien contigo mismo y también yo, con los yo demás. te, yo te pongo en otra perspectiva. Extingue la humanidad por completa. Sale otra nueva especie. Los indios, los mayas, los incas, creían en el dios del rayo, en el dios del trueno, La en lluvia, el dios de la todo. lluvia, porque al no conocer, al no saber cómo funcionan y darle una explicación lógica a cada cosa, entonces adjudicamos esas explicaciones a cosas Que que no tenemos. es más fácil, en mi opinión, es más fácil adjudicarla a algo divino, a algo fantástico, a intentar buscarle una explicación lógica cuando nos es difícil de comprender. Y entonces por eso es que al ser seres que podemos pensar por sí mismos, podemos interiorizar, podemos interpretar, podemos racionalizar, podemos razonar, entonces entendemos realidades, como dice el versículo de la Biblia que ahorita no me acordaba, es la fe, certeza de que existen realidades de que no se ven, siendo prueba convincente de ello. Entonces, desgraciadamente tenemos que o aprender. Yo no te digo que no creo en Dios. ¿Sabes qué? Yo le tengo más miedo a negar, o sea, decir que no existe por miedo a que me pase algo malo, que a decir que existe. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que, por ejemplo, yo voy manejando por la calle y yo prefiero creer que sí existe con tal de que me va a proteger, como tú dices, al final no pierdes nada. O que me pueda pasar algo malo porque no creo, porque me puede castigar ese Dios. Si un Dios existe y que te pueda castigar, entonces no es tan bueno. Es lo que es el punto al que yo quiero llegar, ¿entiendes? Lo que pasa es que entonces ahí es donde tú agarras y me dices, ok, entonces si tú tienes un papá que se supone que debe velar por tu bienestar, Ajá. entonces si tú cometes una cosa mala y viene y te da una coñaza, entonces no es un papá tan bueno. Es- ¿Ves? Puede verse de diferentes maneras. Pero No, por yo no supuesto. creo que Gabriel haya dicho eso. Yo lo que creo que Gabriel ha dicho es que si tú te vas a pasar bien y viene tu papá y te da, entonces tu papá no es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? Se supone que te está dando para que tú corrijas No, no, el así no mal existe horizonte. nada. Por ejemplo, un niño con cáncer, que se muere de cáncer, un niño de 5 años. ¿Ok? ¿Qué hizo ese niño malo para que Dios lo esté castigando así? ¿Qué hizo esa muchacha que iba por la calle y la violaron sin beberla ni comerla? ¿Qué hizo esa persona que nació sin Pero una entonces pierna, sin habría un que brazo? instruirse. Está tratando Dios de darle una enseñanza a las personas que sí están sanas para decirles, miren lo que les puede pasar, que pueden estar peor. Entonces, claro, ahí está la disyuntiva. No vamos a ponernos de acuerdo nunca Claro. en estos temas. Es bien complicado. La gente Pero que comente aquí eh, en la caja de comentarios, ¿ok? ya les Su digo, no postura con importa el respecto Dios a. en el que creas, sino la persona en que eres en base a tu Estoy de creencia. acuerdo con eso. Ahí está. Entonces, Agátaleo si chinazo. crees en el Dios del fútbol, en Maradona, porque en Italia le rezan a Maradona. Ahí Si en crees en Argentina. Maradona, que el muchacho prometía, entonces puedes creer en cualquier cosa. Maradona. Maradona. Para eso somos seres humanos, para tener la posibilidad de creer y de hacer lo que nosotros querramos. Entonces, muchachos, hasta el día de hoy se nos acabó el súper
podcast del día de hoy. El podcast Super Saiyajin. Hicimos un podcast bien extenso porque nos extendimos conversando y Ah, pero haciendo valió cosas. la pena.